varias sílabas de la palabra. ¿Vale? Ungüento rima con cuento, pero también rima con canto. Y también rima con tinto. Por lo tanto, cuando tú rimas ungüento con cuento, no solamente estás rimando NTO, estás rimando la U, la E, la N, la T y la O. ¿Vale? Esto se llaman multisilábicas. Por tanto, ungüento y cuento es una rima doble. Porque yo podría rimar: mi lefa serán tu ungüento, te lo canto, te lo narro, y también rima. Pero aquí hay dos rimas. Vale, esto yo lo explico porque no todos componéis. Entonces, pues bueno. Nunca va a dejar de sorprenderme cómo esta gente habla con unos huevos de cosas que desconoce profundamente. Primero que todo, cuento, canto y tinto no riman nada más porque el Xhoca lo diga. Sin embargo, sí hay un recurso que justifica eso que el Xhoca le llama rima, y hablaremos de ello más adelante. Segundo, terminación como nomenclatura tanto en el rap como en la poesía se refiere a los fonemas a partir de la vocal acentuada y hasta el final de la palabra, que son los que generan la rima, no la última vocal de cada palabra. Y tercero, ungüento y cuento no son multisilábicas, sino de lo contrario cualquier rima grave podría llegar a ser multisilábica, pero para eso voy a extenderme a hablar de las multisilábicas un poco más adelante. Así que no perdamos más tiempo y vamos directamente a ello. ¿Por qué cuento, canto y tinto no riman? ¿Qué es la rima? Como ya mencionaba desde el video pasado, la rima tiene unas reglas que, como base, parten de la coincidencia de la vocal tónica, y dependiendo de cuántos fonemas coincidan hasta el final de la palabra, se considera consonante o asonante. Tanto cuento como canto y tinto no coinciden en la vocal tónica, por tanto no pueden rimar entre ellas. Sin embargo, hay un tema aliterativo entre ellas en estos fonemas. Esto no es rimar, pero sí que tiene un nombre. Esto se llama homeoteleuton. Tengo un video de 1 hora hablando de este tema del homeoteleuton. Esta es la miniatura y te recomiendo ir a verlo. Pero a grandísimos rasgos, el homeoteleuton es un recurso que se basa en la coincidencia de fonemas al final de palabras que cierran enunciados consecutivos. Esto puede estar presente en la rima, es verdad, pero su verdadero brillo, sobre todo en las batallas de rap, es cuando está en la frontera versal en sustitución de la rima clásica. Por ejemplo, martillo, orgullo y cabello. Pero sí hay que dejar bien claro que aunque existan estas coincidencias de fonemas al final de cada palabra, esto no lo convierte en una rima, porque no rima. Pónganse chingones. Para que tengan un ejemplo clarísimo y no sean solo palabras, chéquense el siguiente clip. ¡Las asonantes! Pues te he traído un pack opening. Sí, ¿me has traído un pack opening? Ay, sí. Yo le acabo, traigo el happy ending. Ya tú sabes que he visto a tu chula Lady Darling. Así que... Este recurso en su momento, hace un par de años, desató muchísima polémica y por supuesto generó varios debates. Porque así como lo acabamos de ver, gente como Navas y otros tantos personajes de la escena del rap lo utilizaban en sustitución de la rima en la frontera versal. Y al no tener un nombre claro para este recurso, la misma comunidad decidió llamarle rima disonante. Pero claro, en ello había una justificación, porque justamente este recurso sustituía a la rima que estaba en la frontera versal, donde está la rima clásica en las batallas de rap. Sin embargo, en los versos del Xhocas, estos ni siquiera están en la frontera versal, sino que están en los centros de los versos. Es decir, ni siquiera debería existir una explicación más allá de que barro y barra son parónimos, igual que garras y agarre, ya que, como mencioné en la primera parte, los versos del Xhocas no son más que pareados. Y en el resto de coincidencias como barras, barro, narro, despilfarro, agarre, garra, aquelarre, no son más que segmentos aliterativos o paronomásticos, sin más. En el canal tengo varios videos dedicados al 100% a explicar estos recursos, tanto el homeoteleuton, la aliteración, la paronomasia, pero si no quieres ver toda esa teoría, en la parte 1 de este análisis a Xhocas también lo expliqué, al igual que la rima. Terminaciones. Si en el interior del verso se dan finales de grupos fónicos, habrá que señalar estas terminaciones tonales, y donde forzosamente habrá que marcarlas es al final de cada verso, teniendo en cuenta que la inflexión final del verso siempre se produce a partir de la última vocal acentuada.
Y luego está la terminación, que la vamos a poner, por ejemplo, de color azul, ¿vale? Esta es de las partes más fáciles de explicar, de entender y que de hecho es tan sencillo que hasta me parece ridículo tener que explicarlo. Las terminaciones, tanto en poesía como en el rap, se le llaman a esos fonemas que generan la rima. Por tanto, estas terminaciones parten desde la vocal tónica y hasta el final de la palabra. Es decir, que en barro la terminación es arro y a partir de aquí es donde partiremos para generar la rima. Barro, narro, carro, zarro. Y a pesar de que algo muy internamente en mi cabeza me dice que el Shocas sí que sabe esto, al momento de comentar que las terminaciones de barro y barra son A y O, la verdad es que deja muchísimo que pensar. Porque reitero, esto es súper sencillo de explicar y de entender. Y sobre todo porque creo y confío que el Shocas sí sabe esto. Pero también quería aclararlo porque al Shocas, al ser una persona que mueve y lo ven tantas personas, es importante dejar este tipo de cosas, por mínimas que sean, pero dejarlas clarísimas, porque luego esto genera muchísima confusión en el mundo del rap y del análisis a los versos. Y para charlatanes, nosotros ya tenemos al nuestro, así que gracias. Multisilábicas. Las multisilábicas se basan en la coincidencia de sílabas a través de las vocales de manera contigua. Para entender mucho mejor esto que acabo de decir, vamos a ver un par de ejemplos de rimas agudas, de rimas graves, de rimas esdrújulas y después de esto les voy a explicar qué son las multisilábicas. Empecemos con las agudas. Cuando llego soy el free, aunque no tenga garganta, sigo escupiendo skills. Nadie veía la liga, fue por eso que volví. Hijos de puta, volví más por ustedes que por mí. Por la verga, putos. Graves o llanas. Vamos en 3, 2, 1. Con lo de robot, mira que hay que ser pesado. A ver, pensemos, yo porque estoy robotizado, porque en el formato nunca he fallado. Hasta el que quiere criticarme solo puede darme halagos. Y esdrújulas. ¡Arman su máxima presión! Yo que aprendo el vínculo, por favor hermano, vas a quedar en el círculo. Que siente la presión, va a ser ridículo cuando ni en tu casa tú puedas quitarme el título. ¿Por qué es importante saber y entender esto antes de hablar de las multisilábicas? En las rimas con palabras graves como pesado y robotizado y en las rimas con palabras esdrújulas como ridículo y título, existe la coincidencia de sílabas y vocales de manera contigua. Sin embargo, en el caso de la rima o de estas rimas que acabo de mencionar, esa coincidencia de vocales de manera contigua es forzada porque si no la propia rima no existiría. Y entonces la pregunta obligada es, si en palabras graves y esdrújulas existe de manera forzada esa coincidencia de sílabas y de vocales de manera contigua, ¿significa que cualquier rima grave o esdrújula es una multisilábica? La respuesta breve y clarísima es un no. Si bien en los ejemplos de rimas graves y esdrújulas vemos esa coincidencia en la cantidad de sílabas y en la coincidencia de vocales de manera contigua, esto no es suficiente para considerarlo una multisilábica. En primer lugar, y como les decía antes, porque en estos casos las coincidencias son forzadas, si no, no existiría la propia rima. Y esto nos lleva inevitablemente al segundo motivo, y es que la multisilábica debe de ser un recurso intencionado a través del ritmo. La multisilábica depende del ritmo y de recursos y figuras literarias que lo modifican, por ejemplo, sístole y diástole. Estas dos figuras lo que hacen es modificar el acento natural de las palabras, es decir, que para efectos rítmicos podríamos cambiar el acento natural de cerillo hacia adelante para que suene cerillo o hacia atrás para que suene cerillo. ¿Y esto para qué? Muchos freestylers usan estos recursos cuando se quedan sin ideas para continuar con la terminación de la rima que están ejecutando, y esta es la manera de forzar palabras para que rimen con otras, como cerillo con México. Sin embargo, en estos casos específicos se considera una imperfección, pues no hubo la intencionalidad de hacer el cambio por temas que nutran de manera evidente al ritmo, sino que se forzó por carencias del freestyler. Por otro lado, la multisilábica y el ritmo multisilábico usan de manera deliberada estos recursos para unir a nivel rítmico palabras que originalmente no podrían coincidir ni en timbre ni en intensidad. Por ejemplo, México
te pico. La naturalidad del acento de estas palabras prohibiría la coincidencia total de fonemas a nivel rítmico, puesto que México es una palabra esdrújula, es decir, que su acento natural está en la antepenúltima sílaba, mientras que te pico, al ser palabras separadas, en este caso la terminación se tendría que respetar como llana o grave, pico, pues es esta última palabra la que determina la terminación para la rima. Sin embargo, y mucho ojito que aquí viene la gracia de la multisilábica. Las multisilábicas no se basan únicamente en la fonética, sino en el uso de la fonética a través del ritmo. ¿Y a qué me refiero con esto? En este video, donde hablo a profundidad de las multisilábicas, explico que palabras como vocales y órale, a pesar de tener la misma cantidad de sílabas y a pesar de tener las mismas vocales en el mismo orden, entre vocales y órale, no podría existir la multisilábica, puesto que el ritmo se rompe al tener las vocales tónicas en lugares distintos. Y aquí es donde toman gran protagonismo figuras literarias como la diástole o la sístole, ya que podemos modificar el acento de manera deliberada para poder rimar órale con vocales. Lo mismito pasa en el ejemplo de México, con la única diferencia de que te pico es un cirrema, es decir, la unión de una sílaba átona independiente con una sílaba tónica que le sigue, y en ese cirrema se le aplica una sístole para cambiar el acento natural del cirrema de te pico a la vocal previa, tépico. Y así, mis estimados amigos, es que podemos hacer una multisilábica entre México y tépico. Si te interesa aprender más sobre este tema de las multisilábicas, te vuelvo a recomendar este video, donde explico a muchísimo más detalle todos estos puntos, además de temas de ritmo. Y ya de paso, si este video te está gustando o al menos te parece que ayuda a aclarar las cosas sobre este tema, déjame tu like, tu comentario y tu hypeo para que esto ayude a que YouTube nos siga recomendando. Después de toda esta explicación de las multisilábicas y volviendo al tema del shocas, rimar dos palabras llanas o graves no convierten a esa rima en multisilábica, la décima potencia del multiverso. El tema de las multisilábicas, como ya vieron, es muchísimo más complejo que eso. De lo contrario, hasta el que rima roca con broda, siguiendo esta lógica, estaría haciendo multisilábicas. Y obvio, esto no es así de fácil. Para que exista la multisilábica, debe antes existir una intencionalidad rítmica consciente. Lo que pasa o lo que me parece es que el shocas está confundiendo multisilábicas con las rimas internas. Si volvemos a ver los versos del shocas, específicamente el segundo verso, vamos a notar que no es otra cosa más que una rima interna, ya que no existe esa intencionalidad rítmica y que sería muy distinto si, por ejemplo, el shocas hubiera escrito algo como esto: será tu ungüento, tendrás tu cuento, por ejemplo. Entonces ahí sí que tendríamos la intencionalidad rítmica, el ritmo multisilábico, pues, que de seguir la lógica del shocas, todas estas serían multisilábicas. Y ya ni te cuento que entonces ahí serían rimas dobles, triples, cuádruples a la décima potencia y rimas multiversales. Además, y ya para acabar este video, ¿recuerdan que cuando el shocas partió sus versos en su análisis dijo lo siguiente? Te lo cuento, te lo narro. Vale, esto es una estructura muy sencilla porque es estructura A, B, B, A, que es la estructura típica, básica de las rimas, que es rimar entre medias en el tercer verso y en la mitad del cuarto y terminar en el cuarto con la rima del segundo verso. Esto es una estructura típica tanto en poesía como en rap, ¿vale? Esto, como ya lo vimos en el primer video del análisis a shocas, está muy mal analizado por parte del shocas. Pero además, como también ya les decía, fueron gimnasias mentales que les intentó vender el shocas para hacer de algo súper sencillo algo que parezca súper complejo. Pero analicemos muy brevemente sus 4 versos. Ya sin el corte de los hemistiquios, analizado en el rap como debe de ser, para ver si es cierto eso de rimar entre medias en el tercero con la mitad del cuarto y terminar rimando el cuarto con la terminación del segundo. Es verdad. Así es como shocas analizó sus versos. Y eso de rimar entre medias en el tercero y la mitad del cuarto se refiere a esto. Y terminar en el cuarto con la rima del segundo se refiere a esto. Pero como ya demostramos en el primer análisis que le hicimos al shocas sobre estos versos, estaba muy mal analizado por su parte, pues en realidad sus versos se escriben así. Así que vamos a seguir al pie de la letra las instrucciones de lo típico y básico que es la estructura en poesía y en el rap.
según el Shocas. Primero, rimar entre medias en el tercero y la mitad del cuarto. Y finalizar la rima del cuarto con la rima del segundo. ¿Qué pasó, Master? No, pues sí, es súper básica y sobre todo típica en el mundo del rap. Ay, la poesía. Ay, está. En fin, recuerda que si este tipo de contenido te gusta, la mejor manera que tienes de hacérmelo saber es dando tu like, dejando tu comentario, suscribiéndote, volviéndote miembro del canal y muy importante, hypeando este video. Si tú hypeas este video, lo que va a hacer YouTube es que nos va a recomendar a más personas y yo te lo voy a agradecer muchísimo. Sin más, yo me despido. Cuídense. Cuiden a su familia y nos vemos hasta el próximo video.